Buenas noches, una nueva emisión de La Gran Nuevo Sistema. Ladran Sancho, señal que cabalgamos, porque en los últimos 3 programas han aparecido los trolls de macrismo a pegarme con todo en el foro del programa, insultando, diciéndome, acusándome de cualquier cosa. Quiere decir que vamos por la buena senda, que le estamos molestando un poquito, diciéndole la verdad. ¿Cómo vas a decir la verdad de vuelta ahora? Porque hemos venido de un relato de 12 años, un relato absurdo, que de todo va bien, y entramos en otro relato tan o más absurdo que ese, diciendo que todo va bien. Mientras tanto vamos a dar algunos índices acá que vean que no está todo bien, a pesar del relato, primero del relato kirchnerista y ahora del relato macrista. La Argentina está solo recibiendo inversiones golondrina, lo que llueve es endeudamiento, advierten desde Wall Street. Esto vino desde ahora, el 26 de octubre. Walter Molano, economista en jefe de la BCP Securities, hombre de Wall Street, conocedor de la Argentina, explicó que vienen a aprovechar las tasas de interés de 25% en moneda local para irse rápidamente si algo no les gusta. Y calculó que Brasil captó 75.000 millones de dólares en lo que va de 1916, mientras que la Argentina solamente 2 millones. Y la Argentina captó más de la mitad de los fondos especulativos que circularon en el mundo. Sin embargo, advirtió Molano contra la declaración de funcionarios macristas que afirmaron que llueven dólares en el país. No llueven dólares, lo que está lloviendo es endeudamiento, remarcó. Entonces ahora vamos a ver este plan magistral que nos va a llevar al paraíso terrenal del macrismo, y vamos a observar algunas cifras para empezar a ver dónde estamos parados. Se enojan cuando decimos que gobiernan para los ricos, pero vamos a ver. Hoy nos enteramos que terminaron con el fútbol para todos. Está bien, fue muy bastardeado. Yo no voy a defenderlo, y menos aún a que hemos criticado la publicidad que se pasaba en el kirchnerismo durante las tandas. Y lo hemos criticado a todos. Ahora, lo ponen como un logro fabuloso haber terminado con el fútbol para todos, que era el 0,4% de los 32.000 millones de deuda externa que fueron emitidos por el oficialismo a partir de diciembre pasado. Y también se terminaron con un plan odontológico que había sobre la gente de menos recursos, que era el 0,5% de esos 32.000 millones de deuda externa, nuevo de deuda externa. Entonces el problema no es fiscal, sino la manera que ha elegido este gobierno para asignar los recursos y cuáles son en definitiva las prioridades de su gestión. A ver, vamos a ir por partes. Los beneficiados por el cepo, por la eliminación del cepo, suman alrededor de 600.000 personas. No es que se justifique coartar la libertad a la población, sino determinar dónde dirige sus políticas el gobierno. Lo presenta como un beneficio para todos los argentinos cuando de verdad solo una ínfima proporción de la población adquirió el primer semestre de 23 mil millones de dólares. 23 millones de dólares. Esta política, lo hemos dicho varias veces, es similar a la de Martínez Dios y la de Carlos Menem con Cavallo y la de la Alianza, que era promover el endeudamiento moneda dura para paliar la insuficiencia de las divisas que ingresan al país para abastecer a la demanda. Es un poco lo que decíamos al comienzo, toda especulativa. El problema es que cuando se trata de una inversión por demás costosa, ya que esa deuda no hace más que acumular intereses y obligar al gobierno a practicar ajustes, y más ajustes sobre gran parte de la población para poder afrontarla. Se trata de un proceso que los argentinos ya hemos vivido en 1982, que culminó con la estatización de la deuda privada.
Durante el menemismo se entregaron las empresas públicas y en 2001 se desembocó en la más grande crisis económica, política e institucional de la Argentina contemporánea. Entonces, ¿por qué en esta oportunidad va a ser diferente? Según datos del propio Banco Central, las ventas de divisas para atesoramiento, viajes al exterior y transferencias fuera del país ascendieron a 23.106 millones de dólares entre enero y agosto. Durante agosto, tras ese tiempo, 647.000 clientes compraron dólares billete. Y observen estas cifras. De ese total de 647.000 clientes, cerca de la mitad adquirió hasta 10.000 dólares. Un 19% entre 10.000 y 50.000. Un 17% entre 50.000 y 500.000. Un 7% entre 500.000 y 2 millones. Un 3% entre 2 millones y 5 millones. Y un 6% restante compró más de 5 millones. ¿Cuál fue la utilidad social, si se prefiere, que benefició al pueblo con esta última compra? Recurrir al endeudamiento externo necesita sí o sí, para evitar un cataclismo, un marco de desarrollo productivo que garantice el repago de la deuda. Lamentablemente esto no está sucediendo. En otros términos, el gobierno se está lanzando una pileta vacía. Lo que el gobierno está haciendo es crear las condiciones para que surja un escenario de puerta giratoria. Los dólares que ingresan por el endeudamiento externo, que recae sobre todos, financian la salida de capitales de un pequeño grupo. Hemos hablado ya acá que se han fugado desde que está Macrismo más de 10.000 millones de dólares. Nuevos. Desde diciembre del año pasado. O el déficit generado por la caída de la recaudación, consecuencia de políticas de concentración de ingresos y debilitamiento del mercado interno. Empiecen a observar datos. La devaluación de diciembre, las ganancias favorosas generadas por las operaciones con dólar futuro, hemos hablado acá, y la quita de reducciones al agro, la industria y la minería significaron una transferencia del Estado a los sectores de altos ingresos del orden de los 18.100 millones de dólares, 4.3 del PBI. En cambio, la transferencia del Estado a los sectores medios y bajos significaron tan solo 1.3 del PBI, es decir, unos 5.300 millones de dólares. Ello significa que el pago extra de 400 pesos a jubilados y titulares de los vales por hijo, el reintegro del IVA, el aumento de las asociaciones familiares a trabajadores registrados, la ley PYME, la extensión de los planes a monotributivos sociales, el aumento del mínimo no imponible de impuestos a las ganancias, todo eso alcanzó la suma de 5.300 millones de dólares. Mientras que la devaluación de diciembre, las ganancias por las operaciones con dólar futuro, la quita de retenciones, alcanzaron 18.100 millones de dólares. 18.500 con de la sectores de altos ingresos contra 5.300 de los de bajos ingresos. Esto es lo que marca las prioridades del presidente de la Nación. El pueblo, con su recesión, está haciéndose cargo del enriquecimiento de las clases altas. Después se enojan cuando decimos que gobiernan para los ricos. Esta lógica de reparto de recursos permite comprender la dura recesión que está soportando la población. En 10 meses, el oficialismo tomó la misma cantidad de deuda en términos nominales que el gobierno militar durante 7 años. Sin embargo, el consumo se desplomó, la desocupación trepó a 2 dígitos, miles de empresas colapsaron, la obra pública se redujo dramáticamente, al igual que la inversión privada, y la fuga de capitales se multiplicó. El modelo económico de Cambiemos se reduce a 2 ideas: ajuste para la población, beneficios extraordinarios para una élite. En estos 11 meses de gobierno se han difundido de manera oficial diversos indicadores económicos, sociales y laborales que tienen vicios que años atrás hubieran provocado olas de indignación. Venimos de un periodo donde el INDEC no era confiable y nos venden ahora como que es confiable y no es confiable tampoco. El análisis del accionar de la estadística arroja el siguiente saldo: ajustar metodologías en índices del INDEC
para facilitar la estrategia comunicacional del gobierno de construir una revisión de la historia económica reciente y manipular el tradicional informe laboral del Ministerio de Trabajo con datos del Sistema Integrado Previsional Argentino para reflejar una menor destrucción de puestos de trabajo. Utilizar en forma arbitraria el menor índice de precios según se dé un mes u otro entre el de la Capital Federal y el de San Luis, según convenga, durante los meses del inédito apagón estadístico del INDEC para abonar menos deuda, alterar la metodología de la contabilidad fiscal del Ministerio de Finanzas para inflar el déficit de las cuentas públicas del último año del gobierno anterior, con el objetivo de minimizar el actual descalabro fiscal provocado por la pérdida de recursos con la eliminación de las retenciones agropecuarias, industriales y mineras. El Ministerio de Finanzas modificó en forma arbitraria la elección del índice alternativo para calcular el SER, utilizando alternativamente, según le convenga, el índice de San Luis o el de la Capital Federal, perjudicando los intereses de los inversores en títulos indexados, entre ellos el Fondo de Sustentabilidad del ANSES, lo que le ocasionó una pérdida de casi 5.000 millones de pesos en apenas 4 meses. La información del INDEC es tan poco creíble como la del gobierno anterior. Por ejemplo, asegura que el Producto Bruto en el primer trimestre avanzó 0,5% interanual. Después lo corrigió al 0,4%. Y varios especialistas que evaluaron como poco creíble ese signo positivo cuando casi todas las variables más relevantes registraron caídas en ese periodo. No resultan creíbles los números referidos al consumo privado. Los números oficiales que destacan una leve contracción del consumo privado del 0,1% y del consumo del sector público del 2% no coincide con los datos del propio INDEC, que habían destacado la existencia de fuertes caídas en las demandas de las familias. Tampoco son creíbles las fuerzas de la cifra de desempleo. El porcentaje del 9,3% para el segundo trimestre del 2016 no es creíble. Hubo toqueteo en disfrazar desocupados como inactivos. Según el INDEC, durante julio la producción textil tuvo una caída de solo el 2,6%, con lo cual comenzó a recortar la insólita suba del 8% dibujada en el primer semestre. El FIEL había dado a conocer el estancamiento textil 0% en 7 meses en 2016. Teniendo en cuenta los despidos, las suspensiones, la caída de la demanda interna y el aumento de importaciones, nadie dentro del empresario textil se atrevería a evaluar las estadísticas oficiales. El INDEC, al sobreestimar la canasta de bienes y servicios que determina la línea de pobreza, determinó que el porcentaje de pobres asciende a 32,2%, lo que le permitió al funcionario del Macri salir a hablar de la herencia acá en esta delicada materia. Lo cierto es que el INDEC no dio a conocer los números correspondientes al último trimestre de 2015 y al primer trimestre de este año, con la nueva canasta, para no verse obligado a cuantificar el feroz impacto de la política económica de Cambiemos sobre sectores vulnerables de la población. Acá pasa exactamente lo mismo que con el robo. Estamos hablando de que hemos reemplazado a tipos de guante blanco por ladrones de camino. Entonces los otros eran burros para hacer las cosas. Estos son más sofisticados. Se las dibujan de otra forma, con las computadoras y un montón de cosas más. Los otros eran salvajes. Decían, en vez de 5% de inflación ponemos 2. Y hacían 2. No, esto le han dado todo un enrosque de cifras, de momentos, cosas, acá por poner esto, para llegar a lo mismo, pero más sofisticado. Pero los datos del INDEC son tan creíbles como el año pasado. Y sí, fíjense, otra señal de dónde estamos parados nosotros en este momento en Argentina. Los salarios reales. La mitad de la gente ocupada, esté o no registrada en la Seguridad Social, poco más de 8 millones de personas, la mitad, gana menos de 8.000 pesos mensuales, de acuerdo a las cifras proyectadas a todo el país, a partir de la encuesta permanente de hogares que ayer volvió a difundir el INDEC. Y si se considera el total de hogares donde confluyen 1, 2 o más de 3 ingresos, la mitad de esas familias ingresan menos de 14.000 pesos mensuales. La pirámide de ingresos se torna más reducida y desigual a medida que se desciende algunos escalones. Así, el 30% de los ocupados, 5 millones de personas, cobra menos de 5.300 pesos. Un escalón más abajo,
el 20% o 3 millones de ocupados perciben menos de 4.000. Y hay una franja del 10% que cobra menos de 2.000 pesos por mes. Si se suma el ingreso de las familias, porque además del jefe de hogar trabajan otros integrantes o reciben alguna ayuda social, en el 30% de los hogares donde viven unas 10 millones de personas ingresan menos de 9.700 pesos mensuales. El total de ocupados urbanos se estima poco más de 16 millones de personas, incluyendo los empleados en relación de dependencia, por cuenta propia, profesionales o patrones, estén o no registrados en la Seguridad Social. El sueldo promedio es de 10.771 pesos. A esto no hay con qué darle, ¿eh? Pero usted fíjese encima cómo se burlan, y yo tengo que decir burlan porque tengo que decir palabras más gruesas si no me gusta decirlas. Ya dije una en el programa anterior y a uno no le gustó. ¿Cómo se ríen de nosotros? Después de un mes trascendieron en el ámbito del Congreso de la Nación las resoluciones firmadas por Gabriela Michetti y Emilio Monzó, que contienen los aumentos de senadores y diputados. Y los empleados legislativos estallaron. Eso lograron en la paritaria gremial un 31% en tramos, del 18% para marzo y 13% en agosto. Pero los legisladores tuvieron un jugoso aumento del 70% en sus dietas, con lo cual pasaron de los actuales 62.000 pesos a los 106.000. Y no es todo, sumando los incrementos por otro concepto, la cifra trepa a 142.000. Y observen esto de los adicionales que tienen. Hay cosas que son, pero revuelven el estómago, ¿no? Los otros componentes que cobran los legisladores también aumentaron. Los gastos de representación suben un 100%, de 10.000 a 20.000. ¿Qué representación de qué? Y esto es genial. En el grupo de desarraigo, la mejora del 60%. Pasaron los actuales 10.000 a 16.000. ¿Desarraigo de qué? A ver, yo no conozco ningún legislador que le haya puesto un revólver en la cabeza y le dijeron andá y postulate y andate a trabajar en la capital federal. Se han postulado porque quisieron. Ahora, y encima, que el tipo viene acá a sancionar leyes como la que sancionaron hace 2 días atrás, declarando, tenemos General Villegas bajo el agua y declararon capital de la pelota de fútbol a la ciudad de Belville. Para eso le pagamos 142.000 pesos por mes. Y le vamos dando el desarraigo. Un desarraigo a un tipo que voluntariamente se propuso como legislador, le va a pagar 16.000 pesos de desarraigo. Y además se aumentaron en 100% los cajes de pasajes aéreos. Eso es otra barbaridad. Cada legislador recibe pasajes de avión y colectivo. Y si no lo usan, lo puede cambiar por dinero. En vez de devolverlos, los cambian por dinero. Y esto es cierto, uno conoce gente que le compra pasajes a los legisladores. Yo me acuerdo, yo lo comenté hace un par de años en un programa, de que había un caso específico de un legislador de Junín, 200 kilómetros de Buenos Aires, 250 kilómetros de Buenos Aires, no hay aviones, y tenía pasajes en avión. No hay vuelos regulares a Junín. Y tenía pasajes en avión. Y hemos dado un caso también de un nombre apellido hace 2 o 3 años atrás, de un legislador de Salta que tenía 500 pasajes anuales. 500. El año trae 54 semanas. 500 tenía. Más de un pasaje por día. Entonces, nos toman de idiotas, permanentemente nos toman de idiotas y de idiotas y de idiotas. Y este pueblo se banca a cualquier cosa, por eso está como está y por eso va a llegar donde va a llegar. Por eso esto de la Argentina de hoy es el comienzo de la que se viene. Esto es el comienzo. Y Macri anda haciendo alianza con cualquiera, con Schiaretti. Con Schiaretti hay que tirarnos Santiago del Estero. A ver qué hacen los santiagueños con Schiaretti cuando fue interventor. A ver, tiraron Santiago del Estero a Schiaretti. A ver cómo tratan los santiagueños. Pero él les interesa los votos, él no la política. Acá de esta cosa no se habla. Nadie va a defender a Giga Calvo, nadie. Pero esta gente es especializada para plantearle una cosa por derecha y hacerle otra por atrás. Esto nos da puntados sin hilo. Esto aprovechan la volada, la ignorancia de la gente, la falta de memoria y el desinterés de la gente para, mientras usted esté pensando en A, ellos les sancionan B. El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garabano, pretende avanzar con la reforma de la Carta Orgánica del Ministerio Público Fiscal.
El proyecto no solo tiene como objetivo acorralar a Gil Carbó, sino descabezar las procuradurías especializadas a eliminar las unidades fiscales, entre ellos la UFICES, que casualmente investiga al primo del presidente. La investigación de la Fiscalía Especializada avanzó en la denuncia contra los directivos de IEXA, la empresa constructora de Ángelo Calcaterra, el primo del presidente Macri, el primo pobre. La semana pasada el Ministerio Público Fiscal afirmaron en relación a la causa judicial que Calcaterra se apropió indebidamente de los montos que había descontado de los sueldos de los empleados durante los meses de diciembre de 2015 y marzo de 2016. Se quedó con sus aportes. Eso es robo directamente, eso no es evasión. La evasión es lo que tiene que pagar él, los aportes patronales. Las contribuciones del personal, eso es robo. Por un total de 8.653.881 pesos, porque no se realizó el depósito legal correspondiente. A raíz de la denuncia presentada por Devedia, la fiscal Gabriela Ruiz Morales profundizó la investigación por la evasión de aportes previsionales de los trabajadores. La fiscal solicitó medida de prueba al juez del caso, Ezequiel Verón de Astrada, e imputó formalmente a 5 directivos de la empresa Calcaterra. La falta del aporte genera un doble perjuicio sobre el empleado, que no va a contar con esos conceptos al momento de querer acceder a un beneficio jubilatorio, y sobre el sistema de seguridad social nacional, que verá disminuidos sus recursos disponibles para otorgar cobertura previsional a los actuales y futuros beneficiarios, destacó Devedia. Yo le quiero preguntar, ¿cuántos jubilados que cobran la mínima la cobran por esta manga de delincuentes que no aportaron? Entonces, cuando usted presenta los papeles en la jubilación, trabajó 10 años con un tipo que no lo aportó y para las 6 no existe. Se termina pagando moratoria y jubilación con la mínima. Porque usted tiene 30, 40 años de aporte y hay 10 o 15 que estos tipos no lo aportaron, como este de ahora Calcaterra. Y por eso Macri quiere, en el boleo de sacar a Gil Carbó, que es una mujer impresentable, por otro lado modifica todas las fiscalías atrás y desactiva las que están investigándolo a ellos. Típico del PRO y derecho a Capital Federal. Y seguimos con otras cosas que son clásicos del PRO. Hemos hablado una vez acá de lo que era la pauta publicitaria en la ciudad de Buenos Aires, donde inclusive se había llevado un muerto también, ¿no? Y ahora va a ver lo que es la pauta publicitaria en la Nación. Este es el artículo de Lázaro Llores. El primero que hablé de cómo se distribuye el dinero en Argentina, todo eso, es un artículo que ha salido en Informador Público, olvidé decirlo. El reparto de discreción de la millonaria pauta oficial fue eje de cuestionamientos, controversias y denuncias durante 12 años del kirchnerismo. Y ahora lo sigue siendo con el macrismo. El 24 de agosto pasado se conoció que en el primer semestre del año el presidente Mauricio Macri repartió 801 millones de pesos en la pauta oficial. Le digo que un 90% de lo que se gastó en 2015 todo el año. Y que entre los principales beneficiados descubren un grupo de medios encabezados por Clarín, 143 millones, Crónica o el grupo Olmos, 46, La Nación, 42, junto a las plataformas Facebook y Google, que recibieron muchísima más plata respecto al semestre del 2015 de los medios críticos. El reparto de la pauta, donde mayor beneficiario fue el grupo Clarín, con 153 millones de pesos, estuvo a cargo del secretario de Comunicación Pública, el periodista Jorge Greco, ex editor del diario Clarín, y columnista en los diarios La Voz del Interior y Los Andes, propiedad del grupo. Para sorpresa de muchos, a pesar del cuestionamiento que existe sobre los gastos en pauta publicitaria durante el kirchnerismo, este año se destinará al rublo 1.500 millones frente a 986 del 2015. Es decir, un 55% de aumento en la pauta, 25% más que la inflación. El cinismo todos los días lo da el comunicado de ADEPA. Esto es una cosa seria. Abre la esperanza de que no se reitere el dispendio de recursos y la manifiesta arbitrariedad que caracterizó el manejo de la pauta oficial en etapas anteriores y en especial durante las gestiones de los últimos 12 años. ¿Saben quién firmaron esto? Martín Esteves, de Clarín, Federico Esgar, de Cronista Comercial, y José Claudio Escribano, de La Nación. Es decir, los mayores beneficiarios. Es cinismo y hipocresía y tomada de pelo.
De esta forma el Grupo Clarín recibe 230% más que el año pasado. El Grupo Olmos, Pro Gobiernos, Crónica, 534% más, a pesar de las denuncias por persecución y despido de sus empleados. El Diario Nación, 528% más. Google, 12 millones y Facebook, 13 millones, que antes no estaban en el negocio. Les vamos a decir siempre lo mismo: se benefician los subsecuentes y se perjudican los que opinan distinto. Igual acontecía con los Kirchner, solo que los que se beneficiaban y perjudicaban antes eran los opuestos. Es decir, seguimos potenciando la revancha. Nada ha cambiado en la Argentina. Yo hablé hace un par de programas de Bugleroni, que Bugleroni era la radiografía de lo que era la chupada del Estado, de la teta del Estado en Argentina. Ahora vamos a hablar de un personaje que es la radiografía de los lobistas en Argentina. Eduardo Almadeo, el delegado del tío Sam. Esto lo escribió Adolfo Struck. La Argentina hace 14 años que está en el veraz y en la peor categoría. Hemos pagado caro este default, declaró Amadeo antes de la sesión que aprobó el pago a los fondos buitres. Esta expresión no fue un sincericidio, más bien fue un grito de victoria de un artista en el lobby parlamentario. Lo anteriormente narrado fue la movida más reciente del actual diputado del PRO, pero no la más grave. Su más onerosa intervención para todos los argentinos fue su participación durante la planificación del mega canje de deuda pública en las postrimerías del fallido gobierno de Fernando de la Rúa. Como miembro de la Sociedad de las Américas y director de American Society of the River Plate, una organización argentina fundada en 1905, intercedió a comienzos de 2001 para que Domingo Cavallo volviese a ser el titular del Ministerio de Economía. Amadeo fue el anfitrión que recibió en marzo del 2001 a los principales referentes de los grandes bancos extranjeros cuando se decidió la incorporación de Cavallo al gobierno. La comitiva financiera estaba integrada por David Rockefeller del JP Morgan Chase, secundado por David Bulford del Credit Suisse, Phil Boston, William Rhodes del Citibank y Robert McNamara, el secretario del Tesoro norteamericano. La incorporación de Cavallo al gobierno era un paso decisivo para el éxito del futuro mega canje y fuga de capitales. Los superbanqueros se hicieron presentes en Buenos Aires para que la vuelta de Mingo se concretara. El mega canje fue una operatoria por lo cual los bonos de deuda que estaban en los bancos del exterior fueron cambiados por dólares que estaban como reservas y luego insertados en el sistema financiero argentino. Así, la reserva del Banco Central, que a comienzo de 2001 eran 19.000 millones de dólares, a fin de ese año se evaporaron. Además, implicó una renegociación de vencimientos de pago de nuestra deuda pública, que publicitariamente se lo venía diciendo que iba a aliviar los pagos de interés y de capital, canjeando la deuda por una nueva que permitiera pagar en un plazo mayor. El problemita fue que ese canje tuvo un costo mayor, elevó exponencialmente el capital de nuestros pasivos y el país sufrió un perjuicio valuado en 55.000 millones de dólares. Si bien Amadeo no fue quien permitió esa operatoria financiera, sí fue quien negoció para que Cavallo volviera al Palacio de Hacienda y este último hiciera el trabajo sucio. Amadeo apareció nuevamente en escena para asegurar la impunidad de los banqueros, tanto de los locales como de sus socios del país del norte. La derogación de la ley de subversión económica que logró el mismo Amadeo hizo que los titulares del Banco Central General de Negocios queden en libertad y disfruten de la plata que amasaron en 2001. Actualmente ofició de negociador parlamentario para que el pago a los fondos buitres se efective sin chistar y sin cuestionar las condiciones del mismo. Sigue siendo diputado nacional y de aquí a un tiempo sabremos cuál será su próxima movida. 2 años antes de recibirse de economista y al cumplir la mayoría de edad comenzó a militar en el PJ en 1968. 7 años después, en 1975, accedió a su primer cargo público durante la presidencia de María Estela Martínez de Perón. Fue nombrado presidente del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, el INTI, puesto que debió abandonar con el golpe de Estado del 24 de marzo. Tras unos años en el exilio en Canadá, donde fue docente en la Universidad de Quebec, volvió al país con el advenimiento de la democracia en 1983
y se sumó rápidamente a las filas de Antonio Cafiero. Cuando este último fue electo gobernador de la provincia de Buenos Aires, Amadeo fue designado presidente del Banco de la Provincia desde 1987 a 1991. Durante las elecciones de 1991 fue electo diputado nacional y se desempeñó como presidente de la Comisión de Educación, y desde ahí impulsó la Ley de Educación Superior, normativa criticada por haber desligado al Estado de su deber de garantizar la educación pública, por la flexibilización laboral de los docentes, el crecimiento de la deserción y el achicamiento de las partidas de investigación. Eso es una bisagra en la educación de la provincia de Buenos Aires. Cualquier docente se lo reconoce ahora. Ya identificado con la derecha peronista, se incorporó al equipo de gobierno de Carlos Saúl Menem en 1994, donde la presidencia del riojano más famoso tuvo a su cargo la Secretaría de Desarrollo Social de la Nación hasta 1998, y luego fue secretario de Prevención de la Drogadicción y Lucha contra el Narcotráfico, CEDRONAR, donde logró la aprobación de la ley de lavado de dinero que hoy rige en el país. En 2002 acomodó el cuerpo y se cruzó al otro carril del PJ. Desde entonces fue vocero presidencial de Eduardo Duhalde y vicejefe de gabinete del ministro de la Nación. Durante estas últimas gestiones hizo lobby para derogar la ley de subversión económica y salvó de la cárcel a sus amigos banqueros. Hechos los deberes en casa, Duhalde le reconoció su rol de miembro de la Sociedad de las Américas y lo envió de embajador a Estados Unidos para recomponer las relaciones post-default del 2001. Más tarde, en los comienzos del kirchnerismo, siguió en las huestes dualdistas y durante el año 2003 fue jefe de gabinete de la presidencia del Mercosur. En 2009 fue electo diputado nacional del peronismo federal por la provincia de Buenos Aires, junto a Unión Pro, el armado político que arrimó a dualdistas y macristas en contra del patrimonio Kirchner. Para las elecciones del 2011 fue candidato a gobernador de Buenos Aires junto a la diputada Claudia Rucci por Unión Popular, partido que en 2003 había presentado como candidato a presidente al exgobernador puntano Adolfo Rodríguez Sá, y en 2007 al neuquino Jorge Sovich. En las elecciones de 2013, Eduardo Amadeo presentó su candidatura para renovar su banca de diputado a la provincia de Buenos Aires en alianza con los hermanos Rodríguez Sá, por el partido Compromiso Federal, aunque luego decidió abandonarlo para apoyar a Sergio Massa, y a los pocos meses abandonar a Massa para pasarse al PRO de Mauricio Macri. En 2015 fue electo diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, esta vez por el Frente Cambiemos, que llevó Mauricio Macri a la presidencia. En 1998, cuando ejercía el cargo con el CEDRONAR, durante la administración de Menem, Jorge Lanata realizó una denuncia sobre irregularidades en la entrega de subsidios. Se habló de un sugestivo fondo de $150.000 para una fundación mendocina que presidía el sindicalista hipermenemista Antonio Casia. Ese mismo año fue denunciado otra vez, ahora junto al viceministro del Interior, Jorge Maskin, malversación de caudales públicos y mal desempeño de sus funciones. En septiembre de 2015, dos ONG, Asociación Argentina de Políticas Sociales y Asociación Civil Observatorio Social, ambas presididas por Eduardo Amadeo, recibieron fondos millonarios por parte del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, gobernada por Mauricio Macri, sin haber sido publicadas en el boletín oficial. En el periodo 2008-2015, estas ONG cobraron 4.200.000 pesos del gobierno porteño por servicios de consultoría y subsidios. Amadeo no negó los hechos, pero calificó su difusión como una campaña suya del kirchnerismo. Cuando lo vean pulular por los programas de televisión, despotricar contra todo el mundo, fíjense quién está hablando. Ya tenemos otro artículo de Javier Dórez. ¿Qué es lo que está atrás del blanqueo? Y observen estos detalles. Una clara manifestación de la economía extravista que aqueja a la Argentina son las divisas fugadas de ella, que se estiman por sobre los $200.000 millones, es un cálculo del INDEC, y la ONG Tax Justice Network dice que treparían los 400.000 millones, monto que supera largamente nuestra deuda externa. Por otro lado, esta enorme fuga de riqueza, que es la contrapartida de la deuda,
es también la causa de que 1/3 de los argentinos estén hundidos en la pobreza e indigencia y la mitad de los niños argentinos sean pobres, lo cual ha hecho que vivir en la Argentina sea cada vez más inseguro y con un horizonte de tristeza. Cuando esos niños ya mayores sean la mitad de una población que parece atrapada en una debacle interminable. Como dice Nicolás Saxon en su libro Las Islas del Tesoro, los paraísos fiscales son la razón por la cual las personas y los países pobres continúan siendo pobres. Se encuentran en el corazón de la economía global y a través de ellos se procesa más de la mitad del comercio internacional. Este sistema extraterritorial conecta al submundo criminal con la élite financiera, enlaza a los altos dirigentes de la diplomacia y los servicios de inteligencia con las firmas multinacionales. Es el modo de funcionamiento del poder en la actualidad y ha concentrado la riqueza y el poder en los ricos con más fuerza que cualquier otro acontecimiento histórico. Sin embargo, sus efectos han sido invisibles. Miente el gobierno cuando apura blanqueo aduciendo la entrada en vigencia a partir del 1 de enero de 2017 en más de 90 jurisdicciones del mundo de los estándares para el intercambio automático de información financiera en materia impositiva. Esto es un versito que andan diciendo, blanqueen porque el año que viene, no. Cuando en realidad son solo 50 países, no 90, que recién empezarán a brindar información en relación a la apertura de nuevas cuentas de importancia en septiembre de 2017 y tienen plazo hasta septiembre de 2018 para empezar a brindar información respecto de cuentas de importancia preexistentes, que son las que en definitiva importan sobre la cuestión del blanqueo. Y además, entre esos 50 o 90 países no está, por ejemplo, Estados Unidos, al que algunos señalan que con el escándalo de los Panama Papers y Bahama Papers pasará a ser el mayor paraíso fiscal del mundo. Tampoco está Bahamas, donde el presidente Macri se encontró que tenía una cuenta offshore que él creía que estaba en Suiza. Ni tampoco Panamá y otros paraísos fiscales, que aún no acordaron fecha para comenzar dicho intercambio automático de datos, y solo prometen hacerlo si existen acuerdos bilaterales previos. Fíjese cómo nos mienten, Tampoco en el inmediato Uruguay, que es el paraíso fiscal preferido de los argentinos, que por ahora solo está revisando su legislación y solo tiene un acuerdo bilateral con Argentina ante consultas tributarias específicas. Ante este panorama no inminente a corto plazo, como presentó el gobierno en su proyecto de ley, surge el interrogante de por qué ha actuado tan diligentemente con una previsión a mediano plazo enteramente inusual en la política argentina. Y la respuesta de ello parece estar en las famosas listas negras de Falciani o Swissleak, provenientes de la filial del banco HSBC de Suiza, que sumadas a la dada a conocer previamente por Gran Arbizu, fueron un tema candente tanto en la justicia, la FIP y el Congreso durante el año 2015. El ingeniero informático franco-italiano Hervé Falciani, que trabajaba para el HSBC de Ginebra, en 2008 sustrajo 60.000 archivos internos del banco, que entregó luego a las autoridades fiscales de Francia. El diario Le Monde accedió a ese material a comienzos de 2014 y compartió la información con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, el SIC, el que a principios de 2015, bajo el rótulo de Swissleak, publicó parcialmente su contenido. Esta información ha sido llamada la mayor filtración de la historia bancaria suiza, al implicar un monto de depósitos por 180.000 millones de euros, mantenidos por más de 100.000 clientes y 20.000 compañías offshore, entre noviembre de 2006 y marzo de 2008. Respecto a la Argentina, daba cuenta de la existencia de 4.600 cuentas de personas y empresas argentinas, que hacían que nuestro país ocupara el séptimo lugar en cuanto al número de cuentas abiertas entre 2007 y 2008. Coincidentemente, cuando comenzó a acelerarse en nuestro país una descomunal fuga de divisas a lo largo de este siglo, que superó realmente los 100.000 millones de dólares. A raíz de la aparición de esas listas en 2014, se formó una comisión investigadora en el Congreso Nacional. Esta comisión también citó a Arbizu,
quien confirmó la existencia de las plataformas ilegales para la evasión de capitales por parte de los grandes bancos internacionales, encubiertos bajo el eufemismo de banca privada, y declaró que 6 grandes bancos extranjeros administraban más de 70.000 millones de dólares sacados del país para evadir impuestos por parte de empresas y particulares, y que esa cifra podría duplicarse. La labor de dicha comisión tuvo una férrea oposición y cuestionamiento por parte del establishment, incluidos los grandes medios de comunicación, los que, además de defender a ultranza al presidente del HSBC, Guillermo Martino, y silenciar enteramente la labor de la comisión, dijeron que ella solo correspondía a la justicia. A lo largo de su historia, la justicia de numerosos países se encontró culpable del HSBC de lavado de dinero, violación de las leyes de regulación de los sistemas financieros y de dar protección a grupos de crimen organizado, evasores fiscales, carteles dedicados al narcotráfico, lo que ha demandado al banco el pago de multas multimillonarias. Finalmente, a principios de diciembre del año pasado, definida ya la pugna electoral, la comisión emitió su dictamen, que resulta inalzable. Ese dictamen no se encuentra, y arribada a la conclusión, según trascendido, que la misma metodología de fuga de capitales usada por HSBC le autorizaban otros bancos de inversión con banca privada. Sin importar absolutamente nada, el CEO del HSBC, Martino, era reinstalado triunfalmente por el nuevo gabinete en su puesto, sin más trámite por parte de las nuevas autoridades del Banco Central, y con todos los honores de la patria financiera, como si se tratara del derecho a botín de un general en combate. Y acá viene un desembarque escandaloso del caso que muestra la vuelta de campana a favor del sector financiero que dio el actual gobierno. Dado que la ley de la creación de la comisión establece que una vez terminada su labor debería enviar toda la documentación reunida al Poder Ejecutivo, en el que se encuentra en un destacado lugar el ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay, quien además figura en un destacado lugar en los informes como administrador de las cuentas de la empresaria argentina de que descollaban a Marita Falciani, a Marita Bortabat, a la que el Consorcio Internacional de Periodistas define como la mujer más rica de Argentina con una fortuna de 1.800 millones de dólares, y en el 2007 declaraba 3 cuentas en el HSBC de Ginebra, con un total de 101 millones de dólares. En el 2008, Arvizu había concretado su denuncia en la justicia, que pasó al juez federal Sergio Torres, quien a su vez delegó la investigación al fiscal Guillermo Marijuán. Al respecto, el abogado de Arvizu, que tramitó su extradición voluntaria a Estados Unidos, dijo recientemente: uno tiene que hacer un esfuerzo intelectual muy grande para poder explicar por qué el fiscal Guillermo Marijuán no hizo nada durante 7 años. Marijuán es el fiscal que lleva también a paso de tortuga la denuncia de coimas por parte de los Bugleroni para obtener la prórroga de la concesión petrolera del Cerro León, el yacimiento más grande de la Argentina, por lo que recibió amenazas que pretendió enviárselas a las causas que lleva contra el expresidente, y viajó supuestamente a Estados Unidos por ese motivo, cuando en realidad lo hizo para presenciar la Copa Americana de Fútbol. Por su parte, el juez Casanelo abrió posteriormente en el año 2014 una causa basada en las listas de Arvizu contra los directivos de Autopista del Sol, que era propiedad del grupo Macri, Edenor del grupo Midlink y Petrobras, actualmente perteneciente a este mismo grupo, que tampoco se movió gran cosa, por lo que el mote de una personalidad de tortuga libre también le calza perfectamente a Casanelo. La denuncia de la FIC se hizo a fines de 2014 e involucraba a varios grupos económicos, con el grupo Clarín a la cabeza, y el actual ministro Prat-Gay en su carácter de apoderado de las familias Fortabat vinculado al banco Superville. Ante ello, el ministro denunció por falsa denuncia a Ricardo Echegaray, titular de la FIP, la que por magia de los sorteos tribunalicios fue a parar a manos del juez Carlos Bonadío y fiscal Carlos Stornelli. Poco después amplió incluso la imputación contra Echegaray y otros por violación de secretos. Recordemos que el fiscal Stornelli fue compañero de Macri durante su gestión en el club Boca Juniors.
Finalmente, Bonadío se despachó en junio pasado, mientras se tramitaba la ley de reparación a los jubilados y blanqueo, procesando a Chegaray por los delitos de falsa denuncia y violación de secretos. El primer cargo resulta forzado ante la enrevesada justificación que aportó la sucesión de la fallecida Portabat, que por ese carácter también eximía la existencia de dolo por parte de quienes lo denunciaron. Pero la segunda es aviesa, porque además de cuestionar implícitamente las listas de Falciani por ser mala vida, aporta la inusitada explicación que ese intercambio de información obtenido de las autoridades de otro país solo puede utilizarse para cobrar impuestos y de manera alguna puede utilizarse penalmente contra los que aparecen en ella. Genial. Consagrando así, en consonancia con la ley de amnistía que estaba en trámite, una amnistía penal para los encartados en la lista. Acá hay vueltas para todos lados, Lo que se manifiesta también en la ley en cuestión, con la pretensión dicotómica de no solo pagar una benigna suma por haber delinquido impositivamente, muy lejos de lo que corresponde según la legislación impositiva, sino también en que ello en absoluto afecte el buen nombre y honor de los imputados, quedando además indemne de toda sanción que pudiera hacer revocar la licencia, concesiones o contratos contraídos con el Estado. Usted es un evasor, robó todo, no hay problema con sus... puede seguir operando con el Estado. Y de toda sanción social que pudiera lesionar la imagen de la empresa o su credibilidad, como parece ser el caso del Grupo Clarín. Ese gobierno de los CEOs No obstante, a mediados de septiembre, la Cámara de la Sala Primera del Tribunal de Apelaciones, integrada por Ballesteros Perner, revocó el procesamiento y sobreseyó a Chegaray y los demás imputados. De esta manera, la Inspección del Congreso, que con la ley de pago de los buitres renunció a investigar la deuda externa, con esta ley supuestamente de reparación a los jubilados renunció a investigar los mecanismos y plataformas ilegales que reproducen a ella. El político francés Georges Clemenceau dijo que la Argentina no quiebra porque su élite deja de robar cuando duerme y su fértil naturaleza repone de noche lo que su dirigencia se roba de día. Como pensando en las filtraciones de arbitrio y falsión encabezadas por el Grupo Clarín y otros poderosísimos empresarios, la ley establece que los sujetos que ingresen en el blanqueo quedarán liberados de toda acción civil y por delitos de la ley penal tributaria, penal cambiaria, aduanera e infracciones administrativas que pudieran corresponder. Y pudorosamente, por no nombrarla, agrega: la liberación de las acciones penales previstas en este artículo equivale a la extinción de la acción penal prevista en el inciso 2 del artículo 59 del Código Penal. Señor, listo. Este es el tema. Acá no es un blanqueo de capital, es un blanqueo de conducta también. Falta que le demos un premio. Mauricio, te estás quedando corto, tenés que darle un premio a esta gente, tenés que dar un premio. Y bueno, por todo esto que hicieron, por 10 años más no paguen nada. Denle un premio a toda esta gente, con todo esto le falta el premio, el punto del premio. Estando además incluido en esa amnistía liberadora, los socios administradores y gerentes, directores, síndicos y miembros de los consejos de vigilancia de las sociedades y cargos equivalentes y profesionales certificantes de los balances, que sin un contador que certificó cualquier cosa también es inocente. La liberación de las acciones penales previstas en este artículo equivale a la extinción de la acción penal y del pago de los impuestos que se hubiesen omitido ingresar. Y vos que tenés $10.000 bajo el colchón, te están amenazando todos los días por televisión que lo vas a poner. Pero como estos señores también quieren seguir luciendo su buen nombre y honor y alta credibilidad ante la sociedad, como es la característica de delincuente de cuello o guantes blancos, la ley prevé severísimas disposiciones para evitar que existan filtraciones en este sentido, disponiendo que la obligación de guardar secreto conforme a la ley de lavado de dinero incluye la reserva de la identidad de los sujetos reportantes y reportados durante el proceso de análisis a cargo de la Unidad de Información Financiera
y la prohibición de revelar la fuente de su información. Y también encuadra como secreto fiscal la declaración voluntaria y excepcional que presente un contribuyente, así como toda la información y documentación que aporte, las consultas que efectúe y el contenido de todas y cada uno de los trámites conducentes a la realización de dicha declaración, especificando además para que quede claro que se trata de un secreto absoluto en beneficio de quienes delinquieron al convertir en delincuentes a quienes lo divulguen. ¿Lo tienen claro ahora? ¿Quedó claro, no? Los magistrados, funcionarios, empleados judiciales o dependientes de la Administración Federal de Servicios Públicos están obligados a mantener el más absoluto secreto de todo lo que se llega a su conocimiento en el desempeño de sus funciones sin poder comunicarlo a persona alguna, ni aún a solicitud del interesado, salvo a sus superiores jerárquicos. Igual obligación existirá para todo tercero respecto de cualquier documentación o información de cualquier modo relacionado con las declaraciones voluntarias y excepcionales reguladas por esta ley que fueran presentadas por cualquier contribuyente. Esta es el verdadero blanqueo, disponiendo que los terceros que divulguen o reproduzcan documentación o información de cualquier modo relacionada con las declaraciones incurrirán en la pena prevista en el artículo 157 del Código Penal, que contradictoriamente prevé prisión de 1 mes a 2 años y inhabilitación de 1 a 4 años. Encaremos al mensajero. Usted se robó $1.000 millones, no importa, vamos a encarar al mensajero, usted es inocente. Y para cerrar la tomada de pelo diaria del actual gobierno, dispuso que el organismo encargado de combatir el lavado de dinero esté a cargo de Mariano Federici, un abogado ex Fondo Monetario Internacional vinculado al estudio de Félix Mortó, que patrocina a bancos acusados de lavado, secundado por María Eugenia Telerico, la ex defensora ejecutiva del HBC y el banco implicado en la extrafacción. Por eso, esta gente, uno se exasperaba con Cristina, esto la están superando a rolete. Es destilar veneno con esta gente ya, No tienen la más mínima vergüenza, y no se ponen, no, esos son amarillos ellos, los bolitos amarillos, no se ponen colorados por nada. Ellos todo amarillo. No se ponen colorados por nada, por nada. Usted les acusa de lo que quiere, les ponen las pruebas y ellos hablan como pasa nada. Como Clarín los pone de arriba de todo, después todo el mundo con Clarín contento. Acá el artículo de Germán Ferbo, la lógica argentina, y es cierto, de todo esto que yo vengo diciendo, la lógica argentina. En Argentina hay 5 clases sociales claramente definidas: los ricos, los medios, los pobres, los políticos y los tontos, o sea, los que bancan con su trabajo a las otras 4 clases. Tontos que habitamos este país, él no dice tonto, y que con nuestro esfuerzo cotidiano somos tributariamente esquilados para bancar al deficitario y corrupto Estado argentino. El blanqueo que por un lado perdona a quien nunca agarpó un solo impuesto, sumado a la intención de taxar a quien vive en blanco con el 45% de ganancias e impuesto a la herencia, es otro ejemplo contundente de cómo nuestro Estado se fuma sistemáticamente a quienes generan riqueza blanca. Un clásico argentino: si las cuentas no cierran, esquilá la oveja pagadora que vive legalmente. Argentina es un terruño fiscalmente inviable. Uno de los reclamos de quienes votamos por Cambiemos fue: por favor, suplicamos que bajen la presión fiscal. Sin embargo, parecería que el gobierno se fuma a su electorado e intenta subirla en vez de bajarla, demostrando nuevamente que en Argentina la ley de gravedad es al revés. Ojalá me equivoquen, pero por lo que se puede leer estos días, el gobierno planearía incrementar el 45% de la alícuota más alta del impuesto a la ganancia, aplicable a un nivel de ingresos que lejos convierte a una persona en rica. Si esta decisión lo hubiese tomado el kirchnerismo, los economistas chetos del PRO, que actualmente intentan racionalizar la medida, hubiesen estado a favor o hubiesen exigido un achicamiento rotundo del gasto denostando semejante decisión. Desde que soy chiquito me cuentan que en la economía argentina hay mucho trabajo en negro que no tributa impuestos y por lo tanto en el agregado del país no se paga tanto impuesto a las ganancias porque hay mucho empleo negro sin tributar. Hay 2 formas de aumentar los ingresos fiscales. Primero,
taxás aún más a las pocas ovejas que hoy están en blanco, pagando toda clase de impuestos, compensando de esta forma la carencia tributaria que genera el voluptuoso sector negro de la economía. Segundo, dejás en paz a los que viven en blanco, a quienes soportan desde hace años una presión tributaria brutal, buscando con creces a un Estado corrupto y deficiente, y vas por los que viven en negro, taxando a sus últimos. Eso sería justo. Pero traicionado su propio electorado, sin embargo, parecería que el oficialismo intenta ir por lo primero, o sea, lo más fácil, taxando nuevamente a la oveja de siempre, aquella que trabaja y vive en blanco. Esto lo digo además en el contexto del asesoramiento fiscal. A quien vivió en negro toda su vida le conceden perdón a bajo costo, contándome la sanata de que él mismo se hizo para financiar la noble causa de los jubilados, bombardeándome además con propaganda berreta de TV, que me imagino se pagan con fondos públicos. Y al pobre imbécil que vivió en blanco toda su vida lo piensan esquilar sin derecho a réplica. Me sumo a muchos argentinos que escucho y pregunto: yo no voté esto, es injusto y no voy a volver a hacerlo. Un perverso cambio de signo en el globalismo de Cambiemos. Un reclamo directamente correlacionado con el anterior se refiere a la súplica electoral de bajar nuestro agobiante gasto público. Sin embargo, percibo frustradamente que intentarán subirlo. La mismísima palabra gradualismo parecería estar refiriéndose perversamente a estas últimas semanas. Al principio creí entender que por gradualismo se explicaba algo así como la reducción lenta, temerosa, pero sostenida del gasto público. Pero de acuerdo a lo que escucho, parecería que el término gradualismo está cambiando de signo. Ahora, en vez de debatir sobre reducciones lentas pero sostenidas del gasto, encuentro por el contrario una legión de economistas que racionaliza la necesidad de gastar aún más, ignorando que estamos como estamos precisamente por haber gastado en exceso durante las últimas décadas de nuestra existencia deficitaria. El gradualismo de hoy mutó entonces a la suba lenta y sostenida del gasto financiado por dos formas: más deuda externa y más impuesto a la pequeña proporción de este país que vive en blanco. Cambiemos no se anima a eliminar el componente superfluo del gasto. Obviamente que entiendo la enorme restricción social que existe en el país con 33% de pobres, pero me preocupa percibir que esta restricción tan valedera y cierta se haya convertido en una permanente excusa oficialista, no solo para no corregir casi ningún frente fiscal relevante, sino para financiar dicha no corrección con más impuestos y los pocos privados que bancan actualmente semejante guía fiscal. Y comparto con ustedes una pregunta que me carcome la cabeza. En la Argentina de hoy, ¿no hay espacio para reducir ni un solo peso el gasto ineficiente, aquel cuya reducción no afectaría a la pobreza? ¿Me tengo que fumar el cuento chino de que en la Argentina de hoy no se puede reducir el gasto público superfluo relacionado con ñoquis y a quintas de punteros políticos que usan al Estado como fuente de financiamiento electoral? Insisto, no me refiero a aquella parte del presupuesto cuya reducción impactaría al 33%. Eso a esta altura es indiscutible, lo entiendo y acepto resignadamente. Pero no hay un solo espacio para atacar la parte fiscalmente ineficiente del presupuesto, así evitan rompernos la nuca con más impuestos. Me pregunto, si Cambiemos, una fuerza que me vendió que venía a cambiar la Argentina, no se anima a ir por los ñoquis del presupuesto nacional y provincial, y a cambio decide utilizar como válvula de ajuste de su inoperancia política una vez más a la oveja de siempre, aquella que protestará por 3 días y al cuarto hará lo que hizo toda su vida: laburar honestamente 14 horas, agachando la cabeza y resignándose a ser un esclavizado y esquilado ente financiador de la corrupción y política argentina. Los que votamos a Cambiemos también existimos. Queda claro que los combos de políticas populistas del oficialismo intentan seducir a una enorme porción de la sociedad que inherentemente no los quiere. Es más, quizá no importa el tamaño del esfuerzo, nunca lo votarían. Pero el oficialismo debería tener también muy en cuenta que mucha clase media que lo votó y a la que ahora intenta taxar ferozmente, además de ganancias, no actualización de los límites del monotributo, por ejemplo, tampoco lo hizo convencida. Y si a esa porción de la clase media le sigue mojando la oreja con más impuestos,
el mapa electoral podría complicarse en más de lo esperado. Los que no lo votaron quizá nunca lo hagan, y quienes sí lo hicimos quizá dejemos de hacerlo. Con una presión impositiva semejante, les confieso que en las próximas elecciones me voy a preguntar: ¿qué sanata de cambio estoy votando? Voté un gobierno que me llena de excusas frente a su no cambio, y por otro lado intenta racionalizar el taxarte está bien porque en Argentina se pagan pocos impuestos, y entonces los que viven en blanco deben compensar a los que viven en negro. Se está dando vuelta la torta, Mauricio. ¿Te diste cuenta ya? Unas noticias breves. La empresa multinacional de golosinas Arcor es noticia esta semana por el anuncio de la posible despido de una parte de su personal obrero de su fábrica de Colonia Carolla, en Córdoba. Según medios locales, la patronal envió un comunicado al sindicato para anunciar unas vacaciones anticipadas para 400 operarios. La razón de este cese de actividades se debe a la caída de la producción, según la versión oficial. Sin negar la existencia de una ajustada situación económica que vive el país, no está de más olvidar que Arcor es la principal empresa de alimentos y principal exportador de dulces para distintos países. Sin mencionar a sus dueños, la familia Pagani y asociados esconden negocios ocultos que le permiten reducir el pago de impuestos y así incrementar su patrimonio. Tienen registradas varias empresas en diversos paraísos fiscales. En definitiva, los empresarios de Arcor mantienen hasta el día de hoy su propia red de empresas offshore, mientras deciden recortar su personal por escasez de fondo. Parte de estos fondos ocultos en paraísos fiscales. Comprendo que una empresa no puede hacer beneficencia, pero se debería aclarar a qué corresponden los fondos que quieran al exterior, o si están haciendo cargo de las pérdidas al personal. Esto es lo que escribió Leandro Russo. Con la publicación del boletín oficial de la resolución 850, el pasado 3 de octubre, el Ministerio de Comunicaciones autorizó formalmente a la empresa Satélites Mexicanos a proveer servicios satelitales en las mismas bandas en lo que opera ARSAT-2, que aún cuenta con capacidad ociosa sin comercializar. La medida se suma a la tomada del 3 de agosto, por la que la cartera a cargo de Oscar Aguada autorizó a New Sky Satélites del consorcio europeo CES a hacer lo propio. A otra del 19 de agosto, aunque se habilitó a la francesa Eutelsat, y otra más del 16 de agosto, por la que se permitió a DirecTV iniciar un plan piloto de provisión de internet satelital en zonas rurales de la provincia de Buenos Aires. La seguidilla de autorizaciones entran en abierta contradicción con la Ley de Desarrollo Satelital, cuyo espíritu era otorgar prioridad a ARSAT y su cadena de proveedores locales, advirtió Alfredo Moreno, computador científico y delegado que viene de ARSAT. Aunque las resoluciones se fundan en un artículo de la ley satelital que permite a satélites de otros países brindar servicio en territorio nacional, siempre que existe un acuerdo de reciprocidad. Lo cierto es que Argentina no está haciendo uso de esa cláusula. La política de cielos abiertos instaurada por la administración macrista sembró preocupación entre el personal de ARSAT, en su mayoría científicos y tecnólogos, que podrían emigar de descontinuarse el proyecto satelital argentino. A eso se suma la postergación sin fecha del inicio de la construcción de ARSAT-3, el tercero de los 8 satélites previstos por ley, y la notoria subejecución presupuestaria. Al mes de mayo se había gastado apenas el 6% de los fondos asignados, que prácticamente solo se había destinado al pago de sueldos. En tanto, la nueva gestión desestimó el plan de desarrollo satelital elaborado internamente por la compañía y contrató a McKinsey para la formulación de un nuevo plan de negocio. Por su trabajo de 16 semanas, la consultora cobrará 12,5 millones de pesos, equivalente al salario de 5 profesionales argentinos en postdoctorado, cobrando 50.000 mensuales cada uno durante 4 años. Esto que yo María Gabriela Simnik. Esa es la entrega, es la más burda entrega que ha habido en Argentina. Hay que empezar a revisar a Martínez Dios y a Cavallo. Es la más burda entrega de la Argentina esto. Vamos a una noticia de afuera. Cada vez más alemanes están abandonando los barrios en los que habían vivido toda su vida.
y otros están marchándose definitivamente de Alemania, ya que la inmigración masiva ha transformado parte del país, dejándolas irreconocibles. Los datos de la agencia de estadística alemana Destatis revelan que 138.000 alemanes abandonaron Alemania en 2015. Se espera que emigre una cantidad mayor en 2016. En un reportaje sobre la fuga de cerebros titulado "El talento alemán está abandonando el país en desbandada", Die Welt informaba que más de 1,5 millones de alemanes, muchos de ellos con estudios superiores, se han marchado a Alemania en la última década. La migración masiva, entre otros muchos problemas, ha contribuido a generar la creciente sensación de seguridad en Alemania, que está experimentando un pico de delincuencia de migrantes, incluyendo una ola de violaciones y agresiones sexuales. La migración masiva también está acelerando la islamización de Alemania. Muchos alemanes parecen estar perdiendo la esperanza sobre el futuro rumbo del país. Europa está en terapia intensiva. Y fíjese ya en terapia intensiva y ya con pronóstico reservado. Fíjese la noticia que viene ahora, ¿no? Esto es tremendo. Yo no lo había pensado esto. Las mujeres embarazadas de gemelos que viven en algún país de Europa donde el aborto sea ilegal o donde las leyes de aborto selectivo sean muy restrictivas, podrán viajar a Noruega para abortar libremente. Esta es la nueva medida que ha tomado el representante de la Junta Directiva de Salud Noruega, Torunn Hambu, quien está promoviendo el turismo abortivo para todas las mujeres europeas. El Departamento de Salud noruego ha reinterpretado las leyes abortivas para beneficiar aún más a la cultura de la muerte. En este caso, la medida se centra en la reducción fetal, es decir, si la madre no quiere tener a los dos gemelos, puede abortar a uno de ellos, aunque no existan problemas de salud. Ya estamos en una cosa complicada, El PRO continúa con la agencia del sionismo y la masonería que buscan despoblar nuestro país. Los que creyeron que este gobierno iba a respetar determinados valores estaban bien equivocados. Ya se están en todos lados promoviendo el aborto. De una forma o de otra, la presión del sistema es impresionante y ya poco a poco esta exigencia del sistema global, que es el aborto, va a ser una realidad en Argentina. Y esto nos toca a todos. Un estudio realizado por científicos del CONICET reveló que la cuenca del río Paraná recibe una carga contaminante principalmente en las zonas de agricultura intensiva. La investigación fue publicada por la revista internacional Environmental Monitoring and Assessment, que afirma que la cuenca está contaminada con el herbicida glifosato, Wampa, su degradación. Mediante el monitoreo de 23 puntos específicos del río se comprobó que la contaminación más alta de glifosato corresponde a uno de los afluentes de la cuenca, el río Luján. A su vez, los tramos más alarmantes corresponden a las provincias de Santa Fe y Entre Ríos, por la concentración de habitantes. La carga de glifosato aumentó a partir de la zona centro de la provincia de Santa Fe, con concentraciones muy elevadas en afluentes como el arroyo Saladillo. Los niveles que medimos en muchos casos dieron más elevados que los cotejados directamente en campo de soja. Se detectó sulfuro, y el problema aquí es que opera como un agente que no permite la degradación normal a través de los microorganismos. La falta de oxígeno que origina el vínculo entre el glifosato y el sulfuro hace que el herbicida perdure en el tiempo. El glifosato es poco afín a permanecer en el agua, por eso lo detectamos muy poco en el centro del río, pero si se adhiere en el fondo, se acumula en el barro. ¿Se acuerdan que yo había hablado la vez pasada de si este tema del ataque cibernético no sería lo de falsa bandera, ¿no? Bueno, ahora se produjo el ataque cibernético. Estados Unidos se quedó 2 días prácticamente sin internet. ¿No habrá sido un falsa bandera? Acá hay que estar muy atento por lo que va a pasar con las elecciones de Estados Unidos, Para mí es una fecha clave. Por ahí no pase nada, o sí, pero es una fecha clave esa. Y esto, volviendo a lo de siempre,
El año 2008 comenzó el proyecto para construir un hospital intercultural que combine la medicina mapuche con la tradicional. El centro de salud se llamará Ranguinquien y se emplazará en el paraje de Pupayhuén, zona de Ruca Choroy, departamento de Luminé. Es el resultado de un trabajo conjunto del equipo técnico del área de salud provincial y de las comunidades mapuche, Aigo y Huenquiel. Cuenta con un monto de inversión aproximado en 3.280 millones de pesos. El nombre significa media luna, ya que para curar y sembrar miramos a la luna, por lo que para nosotros es un diseño sagrado, explicó Lonco Daniel Salazar, cuyo equipo participó directamente en el diseño del edificio en forma conjunta con el Ministerio de Obras Públicas de Neuquén. Ranguinquien contará con superficie en planta baja de 686 metros cuadrados. Habrá un lugar para hacer fogones, para los curadores mapuches, los componedores de hueso, para los yerbateros y un espacio ceremonial para el machi, la máxima figura de ceremonia curativa, explicó Fabián Gancedo, médico del Hospital de Luminé. Señores, esta gente que no es originaria está teniendo ya tantos beneficios que cuando llegue el momento de la partición territorial vamos a dar cuenta hasta dónde lo dejamos llegar nosotros. Y con la complicidad de cuántos traidores a la patria, sobre todo ahí en Neuquén y en Río Negro, se cuentan por miles. Hay algunos locos que quieren cambiar algunas cosas. Francia reinserta en las aulas los dictados, lecturas en voz alta y cálculo mental por evidente retroceso educativo. Las autoridades de la educación en Francia han resuelto cambiar los programas escolares para el año próximo ante el evidente retroceso educativo que reconocen está marcado en las nuevas generaciones y deciden dar marcha atrás para volver a instruir algunas formas relegadas, pero que las nuevas pedagogías no han logrado mejorar. Los dictados han sido siempre una tradición de la enseñanza primaria en Francia, donde la ortografía era considerada un punto alto dentro de los egresados de las escuelas. Sin embargo, las nuevas tendencias impusieron que la corrección ortográfica no era más que un freno a la creatividad y a la libre expresión. Otro tanto ocurrió con la lectura en voz alta y la memorización de textos, que pasaron al rincón de los recuerdos de los docentes, que se vieron enfrentados a técnicas menos invasivas para con los niños. También el mundo de la aritmética sufrió cambios radicales, en tanto hacer cuentas, sumar, restar, multiplicar, dividir y elementos básicos, antifundamentos de razonamiento, han dejado paso a calculadoras primero y a las tablets después. Sin embargo, los resultados de los grandes cambios que comenzaron hace casi 20 años están teniendo resultados catastróficos y se han visto obligados a reconocer las autoridades de la enseñanza primaria ante la presión de los liceos y otros centros docentes secundarios que reciben alumnos incapaces de razonar y asumir conocimientos de otro nivel superior. La instrucción pública francesa, otrora reconocida entre las mejores del mundo, ha caído a tal punto que la última reforma de los programas escolares ha sido rechazada de plano por los docentes y la propia ministra de Educación ha debido aceptar las sugerencias de reimplantar mucho de lo que hasta ayer era anticuado. Janine Fontellou enseña en un liceo de París a chicos carenciados que la sociedad condena a un fracaso al cual él no se resigna. Su decisión de volver a los métodos tradicionales da resultados y atrae la atención mediática. No inventó nada nuevo. Lo suyo es la vieja escuela: disciplina, esfuerzo, exigencia y evaluaciones periódicas, conceptos que cierta pedagogía moderna ha convertido en malas palabras, con resultados que están a la vista, tanto en Francia como en Argentina, dos de los países que año a año retroceden en las pruebas PISA. Fontellou enseña ciencias económicas y sociales a estudiantes de los últimos años del liceo en una zona desfavorecida de Gran París, de esas a las que las autoridades educativas y políticas suelen abandonar su suerte por considerarlas inevitablemente condenadas a la marginalidad. En rebelión abierta contra ese fatalismo, Fontellou se fijó como meta lograr que todos sus alumnos aprueben el bachillerato sin excepción. No hay magia en su método, ni rebuscadas teorías pedagógicas, se trata de hacerlos trabajar. Apela a métodos de la vieja escuela: tolerancia cero para toda disciplina, pruebas semanales, nada a regalar notas, más bien al revés.
Si un alumno decae en su rendimiento, él envía un mensaje a los padres. Consciente de que el chico no tiene respaldo familiar, no hará los deberes en casa o no los hará bien. Y que esa es otra fuente de inequidad. Encontrar los avances en el aprendizaje semana a semana. Toma pruebas todos los lunes, justo el día en que suele arrastrarse hasta la escuela y el relajamiento del fin de semana. Soy pragmático, no tengo ideología, le meto presión a los alumnos, grito, llamo a los padres, dice sin prurito. Una calificación dura, semanal, un punto descontado por cada respuesta incorrecta, eso funciona, como electroshock, para alumnos acostumbrados a zafar con una nota media. Al cabo de un tiempo, si no estudian, les pido a los padres que los priven de la salida de fin de semana o les quiten el celular. Le preguntan si eso no es infantilizar a los chicos que ya son casi adultos. Él responde categórico: son niños, los tomo como lo que son, no es peyorativo, son irresponsables. ¿Qué hacemos frente a la falta de esfuerzo? ¿Lo dejamos librado a su suerte? Me dicen: caramba, se comporta como un padre, ya son grandes, tienen 16, 17. Sí, me gustaría que fuesen grandes e hicieran las cosas por sí mismos, pero no es el caso. La idea es que a la larga sean autónomos. Al comienzo mis clases son la colimba, y yo tengo reputación de nazi, reaccionario, profe horrible, pero de poco empiezan a interiorizar la norma y le toman el gusto, porque ven que cuando estudian tienen resultados. De a poco se afloja la presión y pueden volar por sí mismos. La autonomía se conquista de a poco. Los alumnos de Jeremy, que al comienzo protestaron por su rigidez, hoy valoran un sistema que los hace progresar y son los mejores defensores y propagandistas de un sistema de este singular profesor de solo 25 años. Montañú les exige para que confíen en su capacidad para lograrlo, y eso los estudiantes y los padres lo van sintiendo y se convierte en un estímulo adicional. La disciplina no concierne solo al estudio. No tolero clanes ni comentarios negativos ni llegadas tarde, tampoco que sean groseros. La violencia verbal de los alumnos es síntoma de una relación con el mundo y con otros particularmente brutal y irrespetuosa, y eso me indigna, explica Fontanieu. Además señala, es un lenguaje que le cierra puertas, que refuerza los chiclés que nuestra sociedad tiene sobre los jóvenes de barrios humildes. Algunos detractores de esta pedagogía de la exigencia, que pone tanto el acento en metas y logros, dicen que fomenta el individualismo, pero en las clases de este profesor suele suceder todo lo contrario. No es individualismo, replicó por ejemplo Anais. Tenemos un espíritu colectivo y pensamos mucho en los demás. Deseamos realmente que todos lo logren. Estamos muy unidos, dice Farah. Nos ayudamos unos a otros. Somos solidarios. Queremos lograrlo todo, no individualmente. Los estudiantes que aprueban en la mayor medida el trabajo que al talento obtienen mejores puntuajes en la prueba de matemática. Es el postulado de Jeremy: el que estudia obtendrá resultados, sea cual sea su extracción social. La pereza es el núcleo de la reproducción social. Sin esfuerzo, asistimos a la autodestrucción de sus vidas por parte de chicos de 15 años. Quizá no tenga nada que ver, pero uno cuando ve lo que está haciendo el padre Opeca, argentino, que está allá en Madagascar, donde tomó la comunidad de toda esa gente que estaba muerta de hambre, que había los chicos revolviendo los basurales, y ha creado una comunidad que vive más de 20.000 personas ya, donde no les dio nada, les enseñó a trabajar. Es maravilloso, todo el mundo está reconociendo lo que está haciendo el padre Opeca, Pedro Opeca, argentino, que está haciendo allá en Madagascar. Es impresionante, busquen los videos de él, es impresionante lo que está haciendo. Volvemos a lo mismo, vuelven al esfuerzo de cada uno. Les metió en la cabeza el esfuerzo para salir, no te regalo nada, pero te mentalizo que tenés que hacer tu propio esfuerzo. El padre Opeca de Madagascar ya es una figura mundial, dice que está postulado para el Premio Nobel de la Paz. Vamos terminando. No hay duda cuál es el juego del sistema y dónde está ubicado cada protagonista. Nos ha metido una dialéctica
armadas por ellos mismos. La culpa de todo la tienen los que se fueron, cuando ya está comprobado que el Foro de San Pablo lo armaron ellos mismos para conducir a los países donde los condujeron. Fue un gigantesco falsa bandera para que ahora vengan los saqueadores profesionales a querer convencernos que ellos son los buenos de la película. Una película de clase B, donde una sarta de rateros que ellos mismos colocaron allí se robaron hasta los muebles para dar letra a una interminable campaña desinformativa donde contabilizan diariamente los delitos de esos muertos de hambre, como lo llamó Opi Santa Cruz. Diariamente vemos pasar bolsas que arrojan dinero que se cuenta, propiedades que aparecen, contenedores sin declarar, negociados diversos. Mientras la gente se envenena ante tamaña corrupción, un solo DNU o una sola circular del Banco Central le cuesta al país 100 veces más que lo encontrado el kirchnerismo hasta ahora. Con ello pone en funcionamiento a los funcionarios del paladar negro, que con una sonrisa y sin ponerse colorado, nos dice que están a punto de ser canonizados por los honestos que son. Bueno, aunque con el Vaticano ahora todo es posible. Todo eso respaldado por una prensa cómplice que se mueve al ritmo de la pauta oficial, sin control, de la cual las dos fiscales de la patria no dicen una sola palabra. No sea cosa que esa misma prensa las envíe al ostracismo. Para que cierren el negocio, contratamos periodistas serios, avalados por una sociedad sin memoria, que colocan en un pedestal a ex terroristas, a socios de terroristas, a voceros del sistema. Es como dicen algunos: billetera mata galán, o por la guita baila el mono, y llevan el rebaño del hocico por los principios de Groucho Marx, principios que tienen tanto los pastores como el rebaño. Y aquellos que descubren ahora que Francisco no es lo que pensaban, ¿lo hacen convencidos o por hipocresía? Porque hablar mal de la cabeza de la Iglesia Católica les puede poner en duda sus principios religiosos. Con estas dudas estamos más cerca de justificar un gobierno afín con las políticas de destrucción de la familia, del aborto, del colectivo sexual, de toda la decadencia que establece el nuevo orden mundial, de quien este gobierno es representante. No sea cosa que por defender valores preestablecidos no estén de acuerdo con el gobierno y deban participar. Eso sería el caos para los argentinos. Tener que interesarse, interiorizarse, tomar decisiones. Mejor dejemos las cosas como están. Si hay que comerse varios sapos, lo haremos. No se puede cambiar nada. ¿Para qué hacerse mala sangre? Aunque en el fondo, como dijo David Stevens, la mentira es una mentira, incluso si todo el mundo la cree. Y la verdad es la verdad, aunque nadie la crea. Buenas noches.